Lo primero, antes del saludo, es felicitarlos a ustedes en el Día del Trabajador de la Televisión. Así que felicidad para vos, para todo el equipo que hace televisión en Bolívar. Bueno, igualmente. Mira, vamos a tirar estas imágenes de entrada, Ariel, que las veo ahí. Esa es la apertura, ahí las vamos a mostrar. Bien. La apertura de las... En realidad creo que ya pasó la apertura de las transmisiones de Telebolívar. Mirá qué juventud ahí con Alberto Tomasini. Mirá vos, ¿eso somos nosotros? ¿No te reconoces? Es buenísimo el televisor que está detrás. Es buenísimo el televisor que tienen detrás como monitor, un 14 pulgadas. De esos que venían de colores, la carcasa de colores. Exacto. No, si éramos bastante adelantados para lo que había en esa época, ¿no? Pero claro, ni hablar. Jorge, ¿cómo llegaste a la televisión? Mirá, brevemente te digo, si marcamos el inicio o una fecha inaugural de lo que es la televisión en Bolívar por cable, había habido algunos intentos por la década del 60 que duraron muy poquito. Recuerdo uno que estaba en el Teatro Coliseo, y se fue para el Mundial de Inglaterra año 1966 y venían con 3 o 4 días diferidos los videos, porque tampoco había cassette, no había nada. Claro. Entonces se pasaban algunos, pero fracasaron. Hasta que llega este grupo, se instala en Bolívar en el año 81, fines de los 80, principios de los 81, y arranca con este proyecto, la vieja esquina allí de Sarmiento y Güemes, que lo producen un grupo inversor local o un inversor local, un inversor de Capital Federal y un grupo de uruguayos que venía encabezado por un técnico que era ingeniero y su familia que estaba en los trabajos de lo que iba a ser el tendido de redes o de cables y también la atención administrativa y cómo manejar la cosa. Arrancamos el 1 de marzo del año 81 con 2 horas de transmisión, solamente se pasaban películas, algunas series, y yo hacía la locución en off. Por supuesto, no había cámara todavía instalada en el estudio. No había nada. Se había una cabina cerrada con el locutor para la publicidad que iba en vivo. Se hacía la presentación. Empezamos con 2 horas, empezábamos a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, que eran transmisiones de prueba. Y el eslogan eran CCTV Canal 3 Bolívar. Canal 3, circuito cerrado comunitario de televisión, Canal 3 Bolívar. Era Canal 3 tampoco, Canal 3, 4. No, Canal 4 tampoco, era Canal 3. Después, a medida que fue expandiéndose la red... Perdón, te interrumpo. ¿El Canal 3 era porque iban por la frecuencia 3 de VHF? ¿Cómo era? Claro, algo así. Yo ya ahí no me meto a la parte técnica, pero después hubo una modificación que pasó a ser Canal 4. Claro. Y bueno, y a medida que fue... Iba por aire, no existía el cable. No, por cable. Eso era por cable, había entendido de cable. Exacto, que lo veían las 2 manzanas alrededor de Güemes y Sarmiento, y a medida que iban pasando los días se iba extendiendo, iban enganchándose. Unos amplificadores hechos en unas cajitas de aluminio, era una cosa bastante precaria, pero bueno, hecho con bastante seriedad y profesionalismo para esa época. Claro. Y ya después pasamos a 1 hora más, y ya después la regularidad iba de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, que entre las 10:30, 11 se ponía una película, que era telecine. No era la película como es ahora, ¿viste? Grabado o lo que fuera. Era un proyector de cine, como si se viera acá en una sala. Y una cámara. Y claro, entrado directamente a la consola de transmisión. Pero se cortaba la película como se cortaba en el cine. Claro. Y entonces se preparaba durante el día la película que iba a pasar a la noche. Y bueno, de ahí tenemos varias anécdotas. Una vieja historia siendo... querido amigo que sigue estando y fue compañero de trabajo, Jorgito Holgado, estaba de operador, venía los tachos. Era la película. Le hago los tachos. Tacho 1, tacho 2, tacho 3. Y se equivocó y puso la 3 en el 2 y el 2 en el 3. La trama de la película alterada. Por eso sí hay anécdota. Claro, le llamaba a la gente, sí, pero ¿cómo? No entiendo al final de la película. Pero había terminado por la mitad, ¿viste? Bueno, y llegamos a la... No había... Aclaramos. Técnicamente muy poquito, no había cámara como te dije, se compra una cámara muy chiquita que ahora después la vamos a ver en una nota que teníamos ahí de una fotito que alcancé a rescatar,
Y blanco y negro, por supuesto. Claro, blanco y negro, ¿no? Y con esa camarita hacíamos algunas notas. Durante el día la cosa funcionaba. El tema era cuando vos querés hacer alguna actividad o grabar algo de noche. Claro, la ganancia era muy poquita. Por ejemplo, algunos partidos de fútbol de aquella época del Torneo de los Barrios y de la gran campaña que hizo Independiente en el regional del año 81. Claro. Que llegó a jugar la final al año siguiente, 88-83, con Loma Negra, que había puesto la torta de plata. Pero en ese interín, en el año 81 se viene la primera inundación de la crecida del Vallimanca, y no teníamos para hacer nota, nada. Entonces se pide prestado a un colega de 9 de julio que había puesto también su empresa allí, Gentile, y nos presta una JVC, una videocasetera grabadora para VHS, para el clásico cassette gratis, entiéndase eso, ¿no? Sí. Y fuimos a hacer una nota. De esas notas, lamentablemente, no quedó nada, ¿viste? ¿Por qué? Porque teníamos un solo cassette que se reproducía en el canal cuando, después del Mundial 78, que recordemos, el Mundial 78 fue en colores para el exterior y no para Argentina, fue en blanco y negro, claro. Pasado del Mundial, se vendían las caseteras esas grandotas enormes, donde se insertaba arriba el videocassette, y la empresa había comprado una, pero estaba fija en el estudio. Si queríamos hacer algo, teníamos que salir, se había hecho un cajón enorme, como esos que hay por allí, se cargaba la videocasetera para salir. Entonces era un trastorno, pero bueno, lo hacíamos con muchas ganas y demás. Entonces nos presta esta JVC, que era todo un avance, para y sacar imágenes de las inundaciones. Pero en la empresa había un solo videocassette, un VHS. Entonces se grababa la publicidad, se borraba la publicidad, se grababan notas periodísticas, pues se precisaba el cassette para ir a grabarle a la tienda. Claro. Entonces se perdió muchísimo archivo. Mirá, tengo una nota que le hice que de la pena enorme, que de lo que más lamento, que se perdió muchísimo, con René Favaloro. Cuando visitó Bolívar, sí hay fotos, traído del doctor Vergara, claro, se acuerda, y le hicimos una nota acá en la esquina de Güemes y Sarmiento, acá a la vuelta. Y bueno, de las personalidades, pero claro, se sentaban fijos ahí, no había que moverlo de ahí. Claro, sí. Entonces realmente fue una de las cosas que, como un ejemplo de las cosas que se han perdido, como las inundaciones del 81 y todo lo demás. Bueno, después viene la etapa en que logramos se adquieren la videocasetera. El tema era que después estaba el problema de las baterías, duraban muy poco. Claro. Entonces, para los partidos, para hacer muchas notas, hicimos un changuito, ¿no? Tipo, el que veíamos recién. El que veíamos en la foto. Claro, con ese changuito se ponía, la videocasetera se podía, tipo mochila, cargar el camarógrafo. Pero ahí, en ese carrito, poníamos una batería de 12 volts. Claro, había que alimentar la videocasetera. Claro, y con eso... Eso es en Tandil con Ricardo Gutiérrez, que trabajó hasta hace muy poco, se jubiló. Sí. Y en esa misma mañana, allí en Tandil, le hacemos una nota a Octavio Suárez, poquito antes de la largada. Esta es la foto con Octavio Suárez. Y esa foto a mí me pega bastante, porque fue el día en que él se mata allí en Tandil. Esa es la largada de la serie, todavía es temprano ahí. Y en la final, en una de las vueltas del circuito de Tandil, es cuando vuelca y se prende fuego el auto, y bueno, allí fallece por no poder. Octavio Suárez era un hombre de contextura muy grande, robusto, claro, sí. Robusto, y aparentemente no pudo salir del auto, y bueno, murió carbonizado, pobre hombre, ¿no? Así que bueno, miles de anécdotas. Por ejemplo, veíamos recién también la Semana de Bolívar, que fue el inicio de lo que hoy es el Me Encanta Bolívar. Claro. Por gestión de Enrique Sacco, que hacía un año estaba trabajando allí en la Oral Deportiva de Radio Rivadavia, lo trae a José María Muñoz. Y esta nota es allí también en la misma esquina, que en el mismo lugar, con un poco para promocionar lo que fuera. Ese era el estudio que ustedes tenían montado ahí en Sarmiento y Güemes para las notas. Claro, y había otro, como era bastante amplio el lugar, se podía armar otro lugarcito, como por ejemplo después se empezaron a poner algunos programas que iban, pero generalmente los programas obviamente iban todo en vivo. Claro. Estos se rescataron porque bueno, se grabaron, esto es una foto, no quedó. Yo tengo una grabación esta grabación la tengo en VHS, que después lo digitalicé todo. ¿Esta nota la tenés? Sí, la tengo, sí, en mi casa, sí.
La tengo... Ese es un documento que habría que... No, si tengo varias. No. Si vamos por los documentos, tengo... Sí. Eso hay que rescatarlo, Esta la tengo porque, no sé, bueno, obviamente los chicos, ya después ingresó al canal Fernando Valdés y ya se organizó mucho mejor todo eso. Y empezamos a mejorar un poquito, pero no había telefonía celular, hay que decirlo a la gente, claro, no había nada. Y te cuento algo también con respecto a la primera etapa, la que arrancó el 1 de marzo del 81. Cuando teníamos la videocasetera grande, en ese entonces Chevalier tenía 2 servicios diarios a Capital, uno diurno y el nocturno, que creo que el nocturno está seguro. Entonces, Canal 9 nos mandaba el VHS del noticiero de 9 Diario del mediodía y nosotros pasábamos a la noche. Mirá vos. Claro, esto es una novedad porque se veía... Eran las noticias de Buenos Aires acá. Claro, viste, ver algo de la capital. Porque... El tema era cuando llegaba tarde el micro, no había noticiero. No había noticiero, bueno, pero también es cuestión de contextualizar. Hoy damos por hecho y cualquiera puede suponer que siempre se vieron los canales de cable de Buenos Aires acá. No, jamás. Pero en realidad estamos hablando de una época en la que era imposible ver un Canal 9 acá. O sea, lo único que se recibía, calculo, por aire sería ATC o tampoco. No, lo primero que se recibía era, Canal 8 cuando se instala, más o menos es la misma época, claro. Se instala la torre repetidora para el inicio del canal, estaba ahí, que se había hecho como una confrontación ridícula, porque era, no, todos con Canal 8, todo, ¿viste? Claro, era evidente que para ver esto había que abonarse o pagar. Claro. Canal 8 era gratis. ¿No? Era una antena como la que estaba ahí. Claro. El tema era que la antena tenía inconvenientes técnicos porque se quemaban unas lámparas, algo así que decían, y esas lámparas realmente eran muy costosas y al principio tenía que venir alguien de Mar del Plata a colocarla. Después ya alguien derivaron acá en Bolívar y se hacía desde acá desde Bolívar, pero era algo costoso mantener esa estructura. Pero lo que se vio lo primero que se vio en vivo y en directo, a través del enlace que hacía en ese entonces la que era Entel, sí. Que tenía un nombre el sistema, que no lo recuerdo, fue una carrera de Fórmula 1 con Carlos Reutemann. Que estuvo peleando el campeonato con Alan Jones ese año, que lo perdió por famoso tema de las órdenes que tenía que ganar uno y salir segundo el otro. Esa fue la primera emisión en directo, que era todo una... Y después... ¿Y cuántos televisores había en Bolívar para esa época? Porque... No, bueno, eran televisores viejos, blanco y negro. Sí. Después vino la etapa del color, pero eso ya trajo otro problema acorde con eso. Sí. Que los televisores no estaban preparados para color. Entonces, al teléfono, cuando le entraba el cable que enviaba la señal con color, los televisores se saturaban o se pasaban de negro otra vez al blanco y negro, se mezclaban ahí y la gente llamaba enojadísima que estoy pagando, que es un desastre la televisión color. Claro. Hasta que empezaron a caer aquella famosa... etapas en las que la primera había sido en el 70 y pico con la plata dulce, ¿te acuerdas de aquella época cuando se iban a Brasil a traer los televisores color? Lo que pasa que los sistemas no eran compatibles al que había adoptado la Argentina en el 78, las normas, claro, entonces había una mezcla ahí entre televisor blanco y negro, televisores compatibles, claro, porque había que comprar un televisor color. Y los primeros televisores que se vendían era cualquier cosa, podía ser compatible o no. Y claro. Si no eran compatibles tenían más problemas que... Y la otra era que con la primera camarita, cuando empezamos a hacer los partidos nocturnos, tenía muy poca ganancia, entonces se veía muy poco. Entonces lo que le decíamos era, en el blanco y negro, le decíamos al televidente, usted va a ver el partido de Independiente con Loma Negra, le decíamos desde la cancha de la Barría, grabado. Grabado, claro. Sí. Ajuste el televisor con las perillitas, le damos más contraste, un poquito más brillo, menos brillo y se veía. Era con manual de instrucciones. Sí, era. No, bueno, y después las anécdotas de viaje. Hasta que apareció alguien por acá, que no sé si por ahí lo recordarás mucho, lo conocí mucho, un tal Ariel Navarrete. Sí, que lo tenés, ¿no? Sí. Se sumó como camarógrafo. Y
ahí estamos con Roberto Moura, ahí lo tenemos, mirá, Roberto Moura haciendo una nota para el canal, y también Ariel en el estadio de Mar del Plata, en oportunidad en que Empleados de Comercio jugaba con un torneo, lo que era el regional, jugando con Quilmes. No vamos a hacer el resultado porque fue catastrófico, pero la anécdota ¿Es el mundialista? Claro, exacto. De allí en el fondo, por allí... Eso igual la cámara es bastante más nueva. No, eso ya esa cámara más nueva. Claro. Sí, no, esa cámara ya está... Eso es los 90. 92, por ahí 92, 93. Atrás se alcanza a ver, creo que estoy yo y está el finado José Luis. Y además de estas anécdotas de cómo se hacía la televisión, están obviamente las anécdotas de viaje. Claro. Que fueron... Y en ese partido especialmente estaba nuestro querido amigo, mi amigo personal y gran periodista Miguel Osovi, que está triunfando por supuesto en la televisión nacional. Y él era el encargado de pasar las noticias de los goles, de novedades del partido. Entonces tenía que bajar como 2 pisos, había un teléfono público. Miguel trabajaba para la radio. Claro, teléfono fijo, obviamente. Sí, de cabina. Entonces llama. Y hubo una secuencia de 2 o 3 goles seguidos en poco más de 7, 8 minutos. Bajaba y subía. Cuando volvía ya había hecho otro gol. Miguel siempre se acuerda y se ríe de eso. Bajaba a la zona mixta, que era donde estaba el televisor, el teléfono. Y a llamar corriendo el resultado. Claro. Grandes, pero en fin, lindos recuerdos. Y se hizo ameno, fuimos aprendiendo con el andar, fuimos aprendiendo. Y ya después empezábamos a mezclar el primer noticiero en vivo que teníamos desde el estudio, ahí en Sarmiento y Güemes. Y obviamente no había mobileros. Claro, era todo en el piso. Todo en el piso. Sí se empezó a grabar cuando empezaron el primer avance fue tener más cassette, más videocassette, más VHS, ¿no? Claro. Entonces ahí más o menos empezó a dejar algunos para publicidad y otros para las notas periodísticas para acompañar el noticiero. Y que se insertaba, o la nota grabada, tal cual se hace ahora, y ya la cosa empezó a mejorar un poquito. Y nosotros lo fuimos haciendo igual que los chicos, los camarógrafos y los técnicos con el andar, pero... siempre tuvimos una muy buena recepción y ya que habíamos recién la foto de las carreras, fuimos el primer canal de televisión que andaba las carreras. Claro, nosotros teníamos una gran ventaja. Nosotros hicimos toda la campaña del 81, y esto muy breve para no robarte más tiempo, y en el 82, cuando Jorge Martínez Güero sale campeón, y en el 83. En el 82... sí, había un poquito de problemitas para ingresar a los circuitos y demás, pero nosotros teníamos el pase libre, solamente nombramos a Jorge Martínez Güero de Bolívar, y era el único canal que iba a grabar las carreras. De ahí se copiaron la gente de Tandil, de San Cayetano, de muchos lugares de Azul, que empezaron a hacer lo que hacíamos nosotros. Y de hecho... ¿Cómo grababan las carreras, digo? Porque... No, se eligió un lugar donde nos parecía mejor. Tenemos también 1000 anécdotas de eso, ¿no? Claro, porque era una cámara... Y pasaban por adelante la cámara alguna vez. Claro. Si eran 3 veces, viste, porque la vuelta era más larga. Claro. Pero no, el tema era por ahí conseguirte, ya más o menos conocíamos los circuitos, y si vamos a ir a este lugar, a esta curva, a esta rotonda, a este retome, entonces como más para o tener menos, la recta de fondo. Claro, y si algunos sabíamos que era peligro que se podían ir, de hecho agarramos varias salidas de pista. Claro. Y nada, entonces cuando volvíamos al lugar donde estaba la gente de las radios de Carburando, Campeones y todos los demás, lo primero que hacían nos llamaban y nos pedían la cámara, para ver por el visorcito de la cámara qué imágenes teníamos del derrape de Castellano y Mouras Eran el bar. Claro, éramos el bar y siempre nos saludaban y nos nombraban. Entonces nos habíamos hecho muy amigos de la gente es como todo, vos cuando te vas relacionando se te empiezan a abrir las puertas, pero era nombrar a Jorge, ya lo último, allá vienen los chicos de Bolívar. Claro. Y la otra que te cuento, que cómo cubríamos las carreras. En avión. En avión. Con que te parezca mentira. En avión. Sí. Daba para ir el día antes, pagar el hotel con la publicidad, la venta se vendía. Y pagar los gastos de la transmisión en avión, y pagar el avión. Claro, sí. El alquiler del avión. Así que bueno, todo eso se fue haciendo, después las cosas, y nada, 1000 anécdotas también que han quedado en el inicio de lo que fue ya a partir del 81, que fueron de a poquito mejorando las cosas para brindar un mejor servicio, y también la aparición de nuevos chicos, como tantos otros que han ido, algunos ya se dejaron la actividad, y dar la posibilidad a ustedes que han retomado todo esto, ¿no? Hablando de retomar, vos decías al comienzo esto de que toda la programación era en vivo.
Y la verdad es que después un poco como público nos desacostumbramos a eso, porque durante muchísimo tiempo después pasó a ser todo enlatado, digamos, el noticiero, que fundamentalmente era la base de la programación local, pasó a ser enlatada hasta ahora, bueno, que volvimos a hacerlo en vivo. ¿Cómo era eso de laburar en vivo en aquel momento donde el cassette había que rebobinarlo, ponerlo en punta, todas esas cuestiones? Haciendo tantas horas y tantos días al cabo de la semana y en alguna metía la pata, ¿viste? Claro. Por ejemplo... Pero digo, los técnicos tienen que haber tenido una destreza tremenda. Porque sí, no, estábamos con 7 sentidos puestos porque... no sé, pequeño, pero que después te sirven para que te carguen, hoy serían los memes, ¿no? Tal cual, claro, hoy serían memes. Yo me acuerdo que me pasaban los resultados de ciclismo. Primero, Ariel Navarrete, categoría tal, ¿viste? No sé si ganó alguna, pero bueno. Pero bueno, ya que está. Segundo, tercero, cuarto, quinto, y tenía que nombrarlo todo porque si no se enojaban, ¿viste? Llamaban al teléfono, y ahí empezaba el tema. 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, ¿viste? Tan concentrado que me decía 16º. Claro, decía 16º, ¿viste? Bueno, en el 16º lugar, Ariel Navarrete. Lo bueno que no quedaba registro de eso. Hoy si decimos algo eso quedó en YouTube, quedó en todos lados. En ese momento no había registro. No, seguro. Y hubo una época ahí en esa esquina se hizo una especie de justa del saber. Y participaba Bordal Pilleta, Pirovani, los colegios de Bolívar, y estaban los profes, Castellar, todo, ¿viste? ¿Ya lo organizaba el Rotary? No, lo organizaba el canal. El canal. Y ahí también metíamos la pata porque, ¿viste? Tenían un minuto para contestar y yo dije, minuto doble en el aire, ¿viste? Sí. Aquel famoso. Bueno, eso también quedó. Y una anécdota donde una docente, no la voy a nombrar ni de dónde, porque venían a competir con su equipo y si se sentaban, porque se sentaban para ver, no participaban porque habían jurado, pero sí podían presenciar. Y si la respuesta era A o B, depende cómo ponía la cartera, la que le tenía la falda era la A o era la B. Hasta que alguien en el canal se dio cuenta, ¿viste? Se armó un lío. Pero bueno, anécdota de los programas en vivo. En vivo, claro. Y la última que te pregunto, así no te robo más tiempo tampoco. ¿Cómo era transmitir partidos o eventos en vivo? Porque también es algo que hoy hacemos de manera habitual, estamos acostumbradísimos. Pero en algún momento era realmente toda una complejidad logística poder transmitir un partido de fútbol en vivo y ustedes lo hacían, como podíamos ver hace un rato, en los 90. Claro, eso que se veía ahí, que estoy con Alberto Tomasini, se había hecho un acuerdo, siendo Julián Iragüen presidente de la Liga, un acuerdo con el canal. El canal se hacía cargo de los gastos, de referí, de toda la terna arbitral y todo lo demás, pero transmitíamos en vivo. Claro. Entonces a los clubes de la liga, les sacamos ese problema que había cada partido de que había que juntar dinero para pagar la terna arbitral o la cuaterna, bueno, lo que fuere, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos, sí. Y entonces había un enlace que se hacía desde el estadio, que generalmente, sí, acá los lugares donde íbamos a transmitir en vivo solamente era el estadio y la cancha Independiente o la cancha de Alem, nada más. Tenían con una antena se hacía un enlace y se un receptor. Claro, y trabajamos con 2 cámaras. La de arriba, que se hacía la apertura del programa del partido desde la cabina. ¿Cómo se hacía? Después lo copiaron ahora uno cuando empieza la transmisión, claro. Lo hacen ahora, ¿no? Y una cámara abajo, justo a la salida de los vestuarios, al medio de la cancha, a ras de piso. Entonces se iba, bien, y bueno, y después si el gol en vez de Martínez lo hizo Pérez, bueno, por ahí en el entrevero de un córner que saltaron 7, 8, bueno, claro. Pero viste, en eso no ha cambiado, es igual para eso vos, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. ¿Y cuánta gente trabajaba en una transmisión de fútbol? Y teníamos 2 en planta y estábamos 2, 4, generalmente 5 personas, porque estaba los 2 camarógrafos, sí. Un ayudante del camarógrafo de abajo, 2, relator y comentarista éramos 2 más, después estaba Fernando, el director, el trabajo del director de transmisión, sí. Que es el que pasaba cámara 1, cámara 2, mandaba las reiteraciones. Entonces, bueno, así era más o menos. 6 o 7 en la cancha y 2 más en el piso. Y 2 más arriba, sí. Claro.
Qué bárbaro. Bueno, y después grabamos las notas. ¿Cómo hacen ustedes? No, eso no ha cambiado todo. ¿Cuál fue el deporte más raro que te tocó transmitir? El deporte más raro. No, yo no salí bueno, hice boxeo, cuando también se hubo un acuerdo con la gente de boxeo. El boxeo era muy lindo. Después hubo una época que se hacía en Zoom, cuando estábamos acá en Avellaneda. Se hizo boxeo ahí con un ring. Boxeo, no. Bowling, no. Bowling, sí. ¿Bowling te tocó transmitir? Sí, te hice bowling también, sí. Tenés razón. No te rías, pero... Bueno, viste, cantamos el strike como si fuera el gol de... Y claro, bueno, está bien. Igual había que hacerlo. Había que adaptarse. Bueno, te tocó transmitir Casín no hace tanto. Bueno, no, pero Casín sí, Casín me apasiona y con eso hicimos también tuvimos un gran éxito a nivel local, porque, claro, hoy tenés esta posibilidad de que esto nos están viendo y lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Se veía solamente en Bolívar, un poquito más en las afueras, que ya se había expandido, pero tuvimos un gran éxito porque se dio una final importante con Miguel Ángel Bolelli, que ganó ese campeonato, y lo pudimos relatar, y más o menos le fuimos dando pautas de cómo era el juego. Entonces la gente se enganchó, y más que jugar de Bolívar. Claro. Entonces, era impresionante, tuvimos un récord de audiencia, yo no sé, no se medía para nada, pero todo Bolívar, pero la repercusión social. Sí, totalmente, ¿no? Fue muy bueno. Sí, Casín. Casín. Jorge, muchas gracias por venir, feliz día nuevamente, y siempre es un gusto poder repasar estas anécdotas y estos recuerdos. Gracias, Santiago, a vos, y las felicitaciones a toda la gente que trabaja con ustedes en tu día, y gracias por la invitación.